Bueno, como les he comentado, pues esta primera diapositiva es primordial, ¿no? Para que ustedes se puedan guiar. En la temática que nosotros estamos, pues la característica del sonido, y en nuestra última clase nosotros estábamos hablando de lo que tiene que ver con la intensidad sonora. Entonces, vamos acá en nuestro tablero, a ver, por favor, para hacer esto un poquito más como para recordar y eso. Entonces, chicos, activen cámaras. Entonces, Nicolás, sí, Nicolás, nos va a colaborar. Sí, profe. Entonces, nosotros hablábamos que había una diferencia en lo que es intensidad como tal y lo que es el nivel de intensidad. ¿Cuál era esa diferencia y por qué se crea esto pues, en la física y en la actualidad? Profe, no sé. ¿Alguien? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre intensidad y nivel de intensidad? ¿Y por qué se crea esos dos conceptos? ¿Sí? ¿Por qué no simplemente nos quedamos con el concepto y todos trabajamos con intensidad y ya? Sino que se genera algo que se llama nivel de Porque sí lo intensidad. que habíamos hablado, ¿Cómo? lo que habíamos hablado era sobre los decibeles. Sí, Que aunque uno tiene, digamos, que la intensidad tiene, digamos, obviamente repercute en lo que sea el nivel de intensidad. O sea, pues tiene una relación, que fue lo que vimos de la fórmula. sí. Pero la principal diferencia me parece a mí es que uno está relacionado con los decibeles. En cambio, el otro son como watts por metro cuadrado, ¿es que es? Bueno, a nivel de unidad, por supuesto, hay una diferencia. Pero, pero vamos un poquito más allá. O sea, Porque tiene que ver con que en la intensidad pueden haber frecuencias que no podemos escuchar o ver, mientras que en el nivel de intensidad trata más de lo que sí podemos percibir. Y pues por eso es que nosotros, según nuestro criterio, definimos que ese nivel de intensidad. ok. Bueno, ya se acercó un poquito más. ¿Alguien? No sé, una última intervención al respecto de la diferencia. ¿No? Ok. Entonces, chicos, efectivamente, si nosotros hablamos en términos de unidades, la intensidad simplemente viene siendo la relación, la intensidad simplemente viene siendo la relación de la potencia respecto al área, ¿sí? Eso ya lo explicamos. Y aquí, cuando hablamos del nivel de intensidad, está denotada con esta letra, ¿sí? Hace referencia a la fórmula que nosotros utilizamos, que es 10 decibeles por el logaritmo. Aquí va I sub 0, de arriba va I. ¿Sí? Entonces, realmente la diferencia radica en qué. Bueno, por supuesto, en unidades la intensidad nosotros lo denotamos, vamos a colocarlo en color azul, nosotros lo denotamos como les había comentado, watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Y aquí a nivel de intensidad las unidades son simplemente los decibeles y ya. Pero la diferencia radica realmente en que el nivel de, o sea, la intensidad en términos generales la dicen, listo, tantos watts sobre metro cuadrado. Puede ser muy bajita o puede ser muy alta. Sin embargo, el nivel de intensidad tiene como punto de referencia nuestra capacidad. O sea, ya se enfoca en el humano. ¿Listo? Anoten eso porque es una de las diferencias. La intensidad. El nivel de intensidad, sí, el nivel de intensidad está basado con la capacidad auditiva del ser humano, no con la del perro ni con nada, solo el ser humano. O sea, su punto de enfoque es el ser humano. Por eso es que cuando nosotros hablamos a nivel de la sociedad, que ahorita lo vamos a hablar un poquito, que es, por ejemplo, el código de la policía, que tantos decibeles y no sé qué, ¿sí? Ellos, pues, ustedes saben que un perro tiene una sensibilidad auditiva mayor a la del ser humano. Por eso es que cuando hay lo de pólvora y todo eso, ellos se asustan. Pero ellos, a nivel del nivel de la intensidad, no tienen en cuenta eso. Ellos no tienen en cuenta simplemente el ser humano. Digamos que a partir de tanta intensidad, el ser humano empieza a generar ciertas afectaciones, no, sino ciertas consecuencias negativas pues en la salud auditiva. Entonces, esa es la gran diferencia. Nivel de intensidad a nivel del humano, intensidad a nivel general. Tanta intensidad y ya, listo.
En cambio, si hablamos de nivel de intensidad, yo puedo tener un punto de referencia, que era lo que nosotros hablábamos la clase pasada. Y les voy a recordar aquí con esta diapositiva, esta de acá. ¿Sí? Pues nuestro punto de referencia, por eso lo llamamos el umbral de audición. Que la palabra umbral, ¿qué significa, Paloma? Que lo habíamos dicho, umbral. Cuando tú leas umbral, no importa si es de audición o lo que sea, la palabra umbral, ¿qué es lo que quiere decir? Umbral es como un límite, como el punto al que puede llegar. No sé. Umbral, la palabra umbral significa inicio, ¿listo? ¿Inicio? Sí, o sea, digamos, entonces, inicio de audición, ¿sí? Umbral de audición. Mira más arribita, umbral de dolor, o sea, el inicio del dolor. Es como la puerta para que empiece algo. Esta palabra umbral se utiliza mucho en artículos científicos y toda esa cuestión. De por sí, a nivel de la tesis, lo tuve que utilizar. Umbral, ¿sí? O sea, el inicio de algo. Entonces, si es 0 decibeles, 0 decibeles es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque es a nivel del umbral de audición de quién? Del humano. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia. Y, por ejemplo, aquí, umbral del dolor. ¿Respecto a quién? Al humano. ¿Sí? Entonces, para eso es que se generó esa formulita, para poder relacionar la intensidad en términos generales de la física y etcétera, llevarlo ahora en términos pues, de nosotros, ¿vale? Ok. Y pues lo otro que era lo que decía Juan David, pues las unidades por supuesto van a cambiar. Ahora, y les recuerdo, aquí en la diapositiva nosotros lo podemos iniciar que I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Como está watts sobre metro cuadrado, significa que es una intensidad. Pero con esa intensidad es la intensidad en la cual empieza el umbral de audición. O sea, es el punto en el cual nosotros como seres humanos podemos empezar a captar ciertos ruidos. ¿Sí? De ahí para abajo no tenemos la capacidad para captarlo. En conclusión, ¿qué puedo decir? Que por el simple hecho, porque es que es como punto de referencia humano, o sea que con el simple hecho de que nosotros no logremos captar un cierto sonido no significa que no se esté emitiendo un sonido, ¿sí o no? A esa conclusión podemos llegar también. Es decir, alguien me puede decir, profe, es decir que en este momento pueden existir ciertos sonidos, pero no los puedo escuchar. Sí, lo hay. Solo que Pero serían muy poquitos. serían Por poquitos, claro, ejemplo, exacto. Sí, porque nuestro la oído, sangre corriendo, los sí. latidos, Alguna vez escuché respecto a un experimento en donde estaban la cámara. en un cuarto totalmente vacío y pues se Sí, escuchaba. ¿Cómo? sí, hemos visto. Sí. Ah, sí, ¿se lo han visto? Y Bueno, se respecto a... escucha Como los también. latidos del corazón y todo. Que es ¿Cómo? tan silencioso que uno puede llegar a escuchar cosas que normalmente no. No, los latidos del corazón. Creo que era ese, el que yo vi. Todo. Que uno empieza a escuchar su cuerpo por el, Su cuerpo es como... por el silencio que hay alrededor. ¿Mm? Ahora lo otro, y de una vez les digo, antes de que se me olvide, nosotros en física, la lectura previa de la próxima clase va a ser, todos hemos entrado a un cuarto en donde pues nos hacen una prueba auditiva, que nos colocan unos... Sí, Entonces van a averiguar, y de eso vamos a hablar la próxima clase, ¿vale? Para que lo anoten. ¿Cómo es el funcionamiento de esa cámara? ¿Sí? El por qué lo aísla, aparte de que porque la capa de grosor es considerable, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cómo entran en juego las figuras? O por ejemplo en una emisora. ¿Se han visto que las paredes Pues están cubiertas y tienen ciertas... eso le iba a decir, profe. ¿Qué? Eso le iba a decir que es como que funciona parecido a lo de al cuartico que tenemos en la emisora. Algo así, exacto. ¿Qué Pero son, entonces, son los cubitos esos que tienen como esas punticas eso. pegadas? Pero entonces quiero que investiguen y vayan un poquito más allá. O sea, el por qué precisamente ciertas figuras ayudan a ese aislamiento auditivo, ¿sí? Porque una emisora, por supuesto, se quiere que no exista en lo posible ninguna intervención externa. Entonces quiero que como por que favor... De hecho, anulan. usted nos mencionó, profe, era un cuarto lleno de esos pinchitos, literalmente. Exacto, pero entonces quiero que lo investiguen y vayan un poquito más allá y después de esa lectura que realicen, entiendan el por qué pasa eso, ¿sí? Como que a la vuelta que ustedes vayan a un examen de esos o a una emisora y ustedes
lo entienda, no como que, ay, sí, ya. Nos empezamos un poquito más allá, aprovechándonos de la ciencia, de entender el porqué de eso. Esa va a ser nuestra lectura previa, ¿ok? De la próxima clase lo vamos a debatir y en lo posible voy a tratar que cada uno hable algo, porque pues voy a sacar una nota. Entonces, les venía contando. Entonces, esa es la gran diferencia. Si yo le llego a preguntar en nuestro próximo quiz, ¿cuál es la diferencia? Ya lo saben. ¿Mm? Esa es, básicamente. Ok. Bueno, nosotros alcanzamos a mirar un video en donde con un bafle se evidenciaba que efectivamente el sonido es una onda y que el hecho de que sea una onda altera el medio en el que se propaga y por eso produce que había una bomba que se movía. ¿Sí? A medida que se aumentaba la intensidad, pues iba moviendo cada vez más. Bueno. Bueno, estos simplemente son otros ejemplos, esto ya lo miramos, como que cuál es la relación entre, dependiendo si estamos hablando de un camión, del aire acondicionado, de una conversación, hasta el mismo despertador, etcétera, viendo como la relación de decibeles. Y acá quiero que por favor, a ver, Laura, por favor, colabórame ahorita. Realizando la Dice, en las últimas 2 décadas, las diferentes asociaciones de ambientalistas coinciden en afirmar que la contaminación producida por los niveles por los niveles altos de ruido causa el mismo daño a la comunidad que otros tipos de contaminación, como por ejemplo la contaminación del aire. Listo. Continúa, por favor. En este tiempo, En este sentido. algunos países han comenzado a legislar con el fin de que sus ciudadanos tomen conciencia de los diferentes daños que produce esta clase de contaminación. En el caso colombiano, la legislación ha estado en manos de los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, del Medio Ambiente y la Presidencia de la República, con el fin de crear la normatividad para regular la contaminación sonora. Para ello, han tenido en cuenta las fuentes de ruido y receptor, nivel de precisión sonora en decibeles, duración, periodicidad, zonas de residencia o industrial, entre otros. Listo, chicos. ¿Cuál creen, si no saben el dato no importa, pero cuál creen que es el país que cuenta con una mayor contaminación sonora? ¿Mm? ¿El país? Sí, Tal vez la India. El más poblado ¿cuál creen? O sea, imagínense la ciudad. Creo que tal vez la India. Yo digo que Estados Unidos. Sí. Yo también al inicio pensé que Estados Unidos, pero no. Colombia. No. ¿Qué no? Empieza por J. Japón. ¿Japón? Japón. ¿Y por qué? En Japón, por las grandes industrias, y si ustedes observan los videos allá, eso las calles es repleta de automóviles, sobre todo. Pues allá la movilidad de es que esos comercio chinos son todo raro y gris. es una locura. Sí, digamos, a nivel del comercio y eso, o sea, la contaminación que hay ha llegado a tal punto que es el país que está en donde mayor contaminación sonora hay. El que le sigue, si no me falla la memoria, es España. Sí, España. España es en el segundo lugar en donde hay una mayor contaminación sonora. Debido a que, pues, obviamente, esto es una mezcla entre ciencia y obviamente medicina, ¿sí? Han evidenciado que debido a esas grandes industrias, debido a la cantidad de automóviles que se pueden acumular en ciertas vías, pues están generando daños. O sea, ustedes saben que obviamente a través de los años nuestro grado, nuestra capacidad auditiva va disminuyendo. Eso sí es, o sea, eso es algo natural, por así decirlo. Pero debido a esa contaminación externa, lo que se está evidenciando es que ese grado de disminución auditiva se está acelerando. ¿Sí? Más rápido. Va más rápido, exacto. Nosotros aún estamos jóvenes y pues casi no se percibe. Nuestro grado de que va disminuyendo no es tan rápido. A medida que se va Oye, avanzando. hay algo que es muchísimo peor y no tiene necesariamente que ser contado como contaminación auditiva, es el uso de los audífonos, por ejemplo. Eso lo iba a mencionar en este Es momento. como tener una fábrica ahí al lado. Por eso, Ese tipo de cosas. por eso la verdad, se yo cuando retiran. utilizo audífonos trato de lo más básico posible, o sea, porque es que es directo, o sea, llega de una. Ni siquiera está alterando, digamos que acá está el parlante,
Ni siquiera está alterando aquí este medio, no, lo está alterando directamente en la parte interna. ¿Sí? Entonces, por eso a veces hasta me quito los audífonos, la verdad. Porque es de una, o sea, llega de una forma pues, directa. ¿Mm? Bueno, por favor, Santiago, colaboramos. Lee esta partecita que está ahí en verde. Los vecinos que se excedan en el volumen de la música también tendrán su tate quieto. Si superan los 45 decibeles permitidos en la noche y 65 en el día, la policía podrá desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarla. A la vez, se le impondrá una multa que rodea los 400.000. Bueno, esto es a nivel de Colombia, ¿listo? Esto es a nivel de Colombia, pues a pesar de que, si somos sinceros, no falta el vecino que arma la farra y pues es muy inusual de que realmente, aunque ha pasado obviamente, ¿sí? Aunque también depende del vecino, ¿no? Que pueda llamar a la policía y efectivamente les pueden, así no quieran, pueden pues simplemente eh, a través de los tacos, ¿sí? Pues quitarle la luz. ¿Mm? Hago a fiestas. Ok. No, pero pues, sobre todo, la verdad, esto más que todo, como se molestan y aplican es a nivel de la noche, porque obviamente afecta el descanso de los demás. A nivel del día yo no he escuchado mucho, la verdad, ¿sí? De que se aplique Tampoco, jamás. esta norma. El día Es más que todo en la Igual parte... si quien hace una fiesta de día. también el No, vecino. pero pues el vecino que se pone a hacer aseo a todo volumen, con música a todo volumen. Exactamente. ¿No? Pero pues efectivamente también es más usual en la noche que en el día que se genere en un tipo, pues, de este tipo de nivel, de decibeles. Bueno, esto simplemente es como dato, la resolución 627, todo esto fue en el 2006, realmente como que se tomó algo ya serio a nivel de Colombia. Se establece que los niveles máximos de admisibles de ruido ambiental en todo el territorio nacional y sugieren niveles un tanto más permisivos durante las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí, pues se considera la noche como una fase de descanso desde las 9 hasta las 7. ¿Sí? O sea, a partir de las 9 es donde se empieza a ser un poco más estrictos con la cuestión de los decibeles. ¿Mm? Y bueno, normalmente una fiesta no va a empezar a las 7 de la noche, ¿no? Pero entonces también influye con eso. Bueno. ¿Cómo no, profe? ¿Ah, sí? ¿Vas que a qué hora Vázquez es empieza la fiesta Maxwell. o qué? De Vázquez. ¿Qué cosas de las que uno entiende? No, mentira. Bueno. Y aquí finalmente nos dicen que un estudio de la Organización Mundial de la Salud determinó que a partir de la exposición de los 85 decibeles durante 8 horas o a 100 decibeles por 15 minutos, las personas pueden padecer problemas como la pérdida auditiva. Recordemos en la gráfica anterior, cuando hablábamos del umbral, mira acá, el umbral del dolor está así a 120 decibeles, ¿sí? Una discoteca en promedio estaría a 100. Por eso es que cuando uno está, no sé, en un concierto, yo no sé cómo hace la gente, pero si está muy, muy cerca del bafle, es ya molesto. O sea, puede estar súper guau el concierto, pero muy cerca de ese bafle es molesto. ¿Sí? Es molesto para la persona. Porque ya estamos hablando de un poco más de los 100 decibeles. Y según esto, según el estudio de la Organización Mundial, con 100 decibeles durante 15 minutos, o sea, de forma permanente esos 100 decibeles, se puede generar pues obviamente un daño. Porque en un concierto puede sonar una canción, aunque mentira, en un concierto normalmente es continuo, ¿no? Canción tras canción. Bueno, chicos, entonces para nosotros aplicar esto, toda esta parte tanto teórica como ya a nivel un poco más numérica, nosotros debemos tener en cuenta una fórmula que quiero que las tengan a la mano. Los que no las han anotado, se las voy a mostrar en este momento. Entonces, una es Gracias, esta. profe. Un momentico, por favor. Una es esta, Un que es el esperito. nivel de decibeles. Anótenlo para hacer los ejercicios, chicos. Los que ya lo tienen, pues omiten esta información. Es ahí que está dentro de la fórmula, copien la segunda, que ya está reemplazado la I sub 0. Esa I sub 0 no va a cambiar, bueno, o sea, ese 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado se mantiene, es constante. Y la que está arriba es simplemente el dato que a usted le vayan a dar.
¿Mm? Entonces usted le dicen, hay una intensidad de tanto, pum, lo reemplaza en la fórmula y ya automáticamente le da los decibeles que representa esa intensidad. Profe, ¿qué significa eso de 0 decibeles umbral de audición? Paloma nos va a colaborar con eso. ¿Qué significa los 0 decibeles umbral de audición? ¿Sí ves ahí abajo? El inicio de la audición del ser humano. O sea, Exacto. ¿dónde comienza? Creo que a escuchar, supongo. Sí, eso. Eso es. Ah, Porque yo les comentaba, hola Leonardo, buenos días y pilas, al buenos igual que días, otros profe. compañeros, les dije que cuidado con la hora de llegada. Profe, yo escribí que no me estaba conectando desde las y 20, que hace 15. Ah, qué pena. La verdad es que yo me meto a clase y no poco veo el celular. A ver, a ver. Ah, ok, se me escribió. Bueno, entonces listo, ahí ya los que tengan esa. Otra fórmula que tenemos, potencia es igual a Joule sobre segundo. ¿Sobre qué, profe? Segundo. Recordemos que esa J es de Joules, que hace referencia a la energía. Entonces la energía sobre el tiempo es potencia. Y la intensidad es potencia sobre área. ¿Sí? Estas formulitas ténganlas ahí presentes. Vea, acá está. Intensidad es igual a potencia sobre área. Y la potencia está en watts y el área está en metros cuadrados. ¿Mm? Y también tengan en cuenta para los ejercicios esto de acá. Que por cada que se duplique la distancia, la intensidad se va a disminuir de forma, en este caso, cuadrática. ¿Mm? Digamos, si la distancia se duplica, la intensidad no va a bajar a la mitad, sino va a bajar 4 veces. Y así, lo que hemos hecho, y así sucesivamente. Sí, esas serían las fórmulas. Entonces, ya teniendo las fórmulas presentes, quiero que analicen la información, la interpreten y digan, bueno, según estos datos que a mí me dan, pues voy a utilizar tal fórmula. ¿Mm? Ah, habíamos quedado en este ejercicio. Sí, 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 ya me acordé. Creo que Nicolás me comentaba que no lo había... Vamos, te escuchamos. Ay, gracias, Paloma. Es que Dale. acá había un ruido y cancelé el micrófono mientras pasaba diapositiva. Se me había olvidado, gracias. Yo ahí hablando. Bueno, esto les comentaba que con esas fórmulas que acaban de mirar, ténganlas a la mano y hagan lo de siempre. Eso uno se hace en matemática, física, química. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me piden? ¿Y qué fórmula utilizo? Pues uno compara, ¿no? Esta fórmula tiene tales datos, entonces la puedo utilizar. ¿Mm? En este ejercicio ya hemos quedado la última clase, Estefanía, que no estaba, así que no puedo mirar el video. La verdad, habíamos quedado, no se había como tal, creo que todos estaban tratando de hacerlo. Entonces no lo hemos aún, por así decirlo, debatido, no lo hemos desarrollado entre todos. Entonces, Nicolás me había comentado que creo que no lo había logrado, que iba en la mitad, no sé. Nicolás, Sí, profe. ¿lo alcanzó a lograr el ejercicio o no? ¿A No, desarrollar? Creo que alguien ya profe, me y había la dado verdad, la datos. verdad es que en este momento tampoco sé qué hacer. ¿Fue Simón? Es que no me acuerdo, alguien ya me había dado, Vázquez. o Vázquez. Fue Vázquez. ¿Yo? Ah, sí, yo lo hice. Bueno, y todavía, y leyéndolo nuevamente, ¿se les ocurre algo de cómo hacerlo o no? El segundo sí, pero el primero no. Bueno, espera un momento. Eh, a ver, vale también, cuidado con la hora de llegada, ¿vale? Bueno, ya todos saben quiénes son los que... Siempre es que no me he cargado. Entonces,
¿Lo tratan de hacer o qué? Trátenlo de hacer un poquito. Si veo que no, pues... Pues les voy a ayudar un poquito, ¿vale? Dice,